a estos colaboradores nuestros de sábado. Profesor Antonio Álvarez Mesta, gracias por estar. Siempre es un placer estar con ustedes. Hay una frase que se repite a menudo. Esa frase es: recordar es volver a vivir. O más simplificada, recordar es vivir. Hace rato, escuchando a mi estimado Manuel Serrato, fue inevitable evocar, vaya que soy viejo, aquellos años del 80, 81, cuando tuve un maestro lleno de vitalidad, un maestro que se la pasaba leyendo, que me atrajo a su círculo de estudio. Él fue docente en la Facultad de Ciencias Políticas. Estoy hablando de Tonatiuh Guillén, que acaba de renunciar al Instituto Nacional de Migración. Él recién graduado y recién casado, que por cierto su esposa muy bella también era docente, daba clases de metodología. Tonatiuh nos daba clases de teoría sociológica y se notaba que era un hombre acostumbrado a brevar en la buena lectura. Sé que es una persona noble, un ser humano espléndido, lamento mucho su renuncia, pero siempre es grato acordarse de él. Aquí en GREM hay colaboradores que egresaron de la Facultad de Ciencias Políticas o trabajan desde hace mucho tiempo en la Facultad de Ciencias Políticas. Por ejemplo, mi admirado maestro Miguel Ángel Ordaz, que siempre lo recuerdo con mucho cariño, Alfredo Viesca, Lerins Varela, otros. Lerins y Alfredo seguramente fueron alumnos, así sea poco tiempo, de Tonatiuh Guillén, un maestro sumamente académico y preparado. Bueno, recordar es vivir, y ahorita don Francisco Valdés Pérez Gasga empezó a hablar de la palabra catástrofe, cataclismo, en su evocación del subsuelo, del inframundo, de lo que está bajo tierra. Mire, todas las palabras son interesantes. Por ejemplo, tenemos una familia semántica. No coinciden en el lexema, pero es una familia por el significado de la palabra. Tenemos, por ejemplo, holocausto. Holo, todo, causto, quemado. Lo totalmente quemado. Lo vinculamos al resultado de un incendio, de una conflagración. También evocamos, por cierto, la muerte de millones de judíos durante los años infaustos del nazismo. Ese es el holocausto, lo totalmente quemado. Me preguntaba un amigo hace poquito que cuál era la etimología de católico. Y le digo, bueno, vas a encontrar que dice universal, pero si te quieres ir a las raíces, cata en la base de holos, todo. Holo es todo. Lo encuentra en holístico, en holograma. Entonces, por eso católico significa universal. Pero bueno, estaba hablando de catástrofe. Trof da idea de crecimiento y también de nutrición y alimentación. Cuando lo nutrido o lo construido, lo crecido, se viene abajo, eso es una catástrofe. Cuando se siente atraído hacia abajo, ese es el cataclismo. Otra palabra que usamos mucho, desastre. Fíjense, las supersticiones cómo han hecho sentir su poderosa influencia. Desastre significa sin estrella, perder la estrella. Siempre en los tiempos antiguos y todavía en los actuales, ha habido personas que creen que las estrellas determinan gran parte de nuestra vida, nuestra felicidad, nuestra desdicha. Hay quien dice, hay unos que nacen con estrella y hay otros que nacemos estrellados. Bueno, desastre es perder la estrella. Hecatombe, eca, 100, tom, buey, un toro viejo, castrado, pero fuerte, porque ya no pierde energía en el desfogue sexual, entonces desarrolla más su corpulencia y se vuelve también más manso. Una res vale mucho dinero, siempre lo ha valido. Para agenciarse supuestamente la benevolencia de las deidades, los pueblos politeístas, o de Dios, los pueblos monoteístas, sacrificaban animales. El más pobre, una tórtola, un pichón,
Y así iba creciendo según el peculio, pero también según el pecado o el favor pedido. Cuando un pueblo iba a la guerra, sacrificaba 100 toros y 100 toros cebados para agenciarse el favor de la divinidad. Entonces, hecatombe, que también da idea de muerte, de fatalidad, significa 100 bueyes. Se comunicó el amigo David Soto para pedirme que si podía hablar, así fuera brevemente, de Procusto. Mire, Procusto es un personaje que a todos los que participamos en la educación, y prácticamente todos los seres humanos lo hacemos, aunque no sea profesionalmente, nos revela mucho. Procusto, según una de tantas versiones, dice que era un hombre desalmado, que aparentemente sintiendo compasión por los viajeros, los peregrinos, les ofrecía pernoctar incluso gratuitamente en su vivienda, les daba algo de comer y de beber, y de repente le decía, te tienes que acostar en esa cama. ¿Pero por qué? Vamos a ver si te queda. Y la persona se acostaba, y si la persona era más alta que la cama, le cercenaba lo que sobresalía del lecho. Ese es el lecho de Procusto. Si la persona era más pequeña que la cama, que el lecho, lo estiraba con caballos, obviamente lo descuartizaba. Cada extremidad es un cuarto. Entonces, imagínense 2 caballos estirando, uno los brazos, otro las piernas, pues de repente se salía un brazo, la persona quedaba descuartizada. ¿Y qué tiene que ver esto con la educación? A veces tenemos un molde, un esquema que queremos imponer a la realidad siempre tan vital, tan dinámica, tan rica. Los seres humanos no deben ajustarse a moldes. Entonces, es como el hecho de Procusto. Es la educación la que debe adaptarse al ser humano y no el ser humano a la educación. Perdón por parafrasear. El hombre no es para el sábado, es el sábado para el hombre. Entonces, señor Soto, el hecho de Procusto tiene que ver con esta práctica infame de estirar o cercenar personas para que se ajustara su estatura a un lecho. Y hay proyectos supuestamente educativos que a veces pretenden hacer eso con los seres humanos. Me permito, con la benevolencia de GREM, a promover vale la palabra, evento, ya es válido como algo organizado también y planificado. Va a haber un congreso de filosofía, el 4º Congreso de Filosofías, que se va a centrar en el tema de la pobreza, origen, desarrollo y manipulación. Viene gente eminente, especialistas en filosofía, a hablar aquí en Coahuila de este tema medular. El jueves y viernes de esta semana que está por arrancar mañana es el Congreso de Filosofía. Si le interesa participar, el correo electrónico es muy fácil: sociedadlaguneradefilosofía@gmail.com. Repito, todo pegado y con minúsculas: sociedadlaguneradefilosofía@gmail.com. El presidente de la Sociedad Lagunera de Filosofía es una persona que estimo y admiro mucho, el maestro en ciencias Nicolás Anet. Él ha estado aquí en GREM, y me dice la licenciada Pámanes que lo volverán a invitar para promover este congreso. La vida sin reflexión no merece ser vivida, decía Sócrates. Y esta oportunidad, este congreso de filosofía, 4º Congreso de Filosofía, es una oportunidad para todos. Va a ser en Saltillo, pero no se preocupe, porque la Sociedad Lagunera de Filosofía va a facilitar el viaje a Saltillo. Hay un camión para que las personas interesadas vayan sin mayores problemas a Saltillo el jueves y el viernes.
vale la pena. Expresión desafortunada, porque valer la pena es, hay que aguantar el sufrimiento. No es ningún sufrimiento, es una delicia entrar con gente valiosa que va a abordar este tema. Por último, el señor Javier Bernal me pregunta que, hablando de carritos de mulas, que si es lo mismo carrito de mula que carromato. Bueno, ya sabemos que es una mula. La mula es el producto, la cruza de un asno con una yegua. Los carros de tracción animal estrictamente no son carromatos, porque el carromato, por definición, tiene 2 ruedas. Pero, hablando con licencia, dándole flexibilidad al uso de la lengua, sí es válido usar carromato como carrito de mulas. A veces no son mulas, es muy triste, a veces va un caballo y va un asno, no es la misma fuerza, sufre mucho el asno y muere de manera prematura e infame. ¿Que de dónde viene la palabra carromato? Carromato significa tal cual un carruaje, originalmente de 2 ruedas, y viene del latín, pero pasando por el italiano. Uh-huh. Es un italianismo que se avecindó en esta región. Pero, por ejemplo, ¿por qué los españoles, cuando tú dices, es que nos fuimos en carro, se burlan terrible, porque dicen, pues es que no es carro, es auto? Sí, y nosotros viajamos a veces en camión. Uh-huh. Es autobús. En Sudamérica le dicen omnibus. En cada existe lo que se llama dialecto. El dialecto no es una expresión inferior de la lengua, es la variedad geográfica, histórica y cultural de la lengua. Uh-huh. Entonces, si va a Celaya, quizá le encarguen una cajeta, pero no se le ocurra decir cajeta en Sudamérica, porque eso es una manera vulgar de referirse a la vagina. Entonces, si un niño viaja al sureste y dice que tiene ganas de una huila, pues alguien se escandalizará. Claro. Está pensando en un papalote llamado barrilete o cometa en otras regiones. Y otra cosa que tiene que ver también con la manera de cómo nos escuchan los españoles a los mexicanos. Luego hay mucha crítica de cómo hablamos. Decían, es que no entendemos por qué ustedes han permanecido con estos resabios de la conquista. ¿Por qué cuando alguien les habla, ustedes responden mande? O sea, sí. ¿Por qué? Sí. Pues porque es de buena educación, inclusive, ¿no? Porque nos enseñaron a que así se tenía que responder, porque si respondías de otra manera era grosero. Y entonces dice, pues es que desde ahí tendrían que quitarse toda esa manera de hablar, porque el pensamiento y la palabra luego crean la acción. Sí, la verdad sí. O sea, ya no le voy a decir mande, profe. Hacemos el matiz y según el contexto, pero ciertamente es un condicionamiento que tiene que ver mucho con la conquista y con la explotación tricentenaria, que todavía quedan resabios remanentes de aquello. A sus órdenes, mande, la mirada bajita, en fin, el disimulo, como dice Octavio Paz, entre dientes. Hablamos entre dientes porque entre dientes poco se escuchan las palabras de rebelión. Ya, mira qué bonito. Entonces, pero sí, yo tengo amigos españoles que les llama mucho la atención eso, de cómo hay un condicionamiento mental a contestar de una manera no servicial, sino servil. Exacto. Justo eso, ¿no? Aparte, como que en estos días ese concepto de servilismo anda flotando en el ambiente, pero la cuestión está en que luego dicen, es que ustedes son demasiados empalagosos, quieren quedar tan bien, y a través de ay, qué hermosa te ves hoy, ay, qué bonito tú, o sea, como que exaltamos demasiado situaciones que la verdad es que si pasaran por el filtro de alguien más objetivo, por supuesto dirían, sí. No es cierto eso que estás diciendo, por Dios. Sí, también el automenosprecio, por ejemplo, su casita, espero que vaya a su casita, hablando de nuestra propia casa. El diminutivo que usamos para todo, mi carrito. Sí, sí. Y esto otro que decían, luego,
te encuentras a alguien y entonces le dice, oye, pues salúdame a tu papá, ¿sí? De su parte. O sea, ¿cómo? ¿Para qué dicen eso? O sea, y esto se volvió también como moda. Sí, cómo no, con gusto te lo saludo y punto, pero eso es de su parte. Sí. En fin, bueno, que deberíamos de reparar más en cómo hablamos, porque como hablamos es como pensamos y como pensamos es como actuamos. Entonces, la verdad de las cosas es que hay mucho que depurar y hay mucho que reflexionar en la manera en que hablamos. Muchísimas gracias, profesor. Siempre es un honor y un placer tenerlo en este espacio. Un placer.